Hola, soy el detective Boyd. En el Fausto de Goethe, Mephisto les dijo: soy parte de ese poder que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. De quien hablaremos hoy es al contrario. Declara sus buenas intenciones y luego comete un mal irreversible. SCP-049-J parece un médico de la peste típico de la Edad Media. Una capa larga y negra, un bastón puntiagudo, botas altas, guantes, un sombrero y una máscara de placa con una nariz larga. Al principio, el objeto no era de interés para la fundación y otros lo percibieron simplemente como un fenómeno, haciéndose pasar por un médico de verdad. SCP-049-J afirma que es un poderoso médico hechicero que es capaz de curar cualquier enfermedad. Por supuesto, la mayoría de la gente toma el objeto como un lunático y no reacciona a tales declaraciones, pero hay excepciones. A mediados de los 90, una refugiada de Serbia de nombre Zdravka Stokovic se enfrentó a la enfermedad incurable de su hijo Mark, de 14 años. En ese momento, Zdravka estaba desesperada, dispuesta a recurrir a los servicios de cualquier charlatán, sobre todo si no exigía dinero por sus servicios. Zdravka llevó a SCP-049-J a su casa, donde Mark yacía exhausto. El falso doctor hizo gestos sobre el niño, le susurró frases ininteligibles y luego atravesó el estómago con su bastón. Mark murió en 5 minutos. En respuesta a los gritos y llantos de su madre, el objeto declaró que el niño ahora estaba perfectamente sano. La policía arrestó al médico de la peste ese mismo día. En la estación de policía, SCP-049-J continuó diciéndoles que solo él era la cura para todas las enfermedades y que solo él podía salvar a la humanidad. La policía planeaba trasladar a SCP-049-J a un hospital psiquiátrico para su examen, pero cuando le quitaron la máscara al médico y le vieron la cara, llamaron de inmediato a la fundación. Su rostro tenía una estructura extraña y se parecía más a una imagen de madera tallada de un ser humano que un humano real. Además, el médico de la peste sudaba profusamente y la policía había perdido el sentido del olfato a su alrededor. Los empleados de la fundación trataron a todos en la estación de policía y a Zdravka Stokovic con un amnésico de clase B, y luego se llevaron a SCP-049-J con ellos para estudiarlo más a fondo. Ahora mismo, el objeto está ubicado en una instalación con el nombre clave Área de la Región de Masa de Tierra Especial Restringida Ultra Secreta de Alta Seguridad MK Ultra 101.5 WFML. Esta zona está ubicada en la ciudad de Richmond, Virginia. Dado que el objeto tiene la capacidad de escapar del encarcelamiento, es posible observarlo. A veces escondo cámaras en diferentes lugares cerca de la zona secreta, pero el personal de la fundación a menudo las encuentra y posteriormente las destruye. La información más valiosa es el origen de SCP-049-J, el análisis químico de su tejido corporal, así como todos los posibles riesgos que conlleva. Hasta la fecha, solo el análisis químico ha sido descalificado oficialmente en los niveles de acceso más bajos. Las preguntas restantes también fueron respondidas, pero solo los altos mandos de la fundación tienen acceso a esto. Según el estudio, su cuerpo está comprometido con segmentos de tejido muscular, musgo y una gran cantidad de máscaras de peste en miniatura. Los análisis de la composición del sudor se realizaron por separado, pero la fundación eliminó los resultados. Pirateé la red local de la fundación y recuperé la información eliminada del servidor principal. Después de estudiar todos los datos en detalle, descubrí que el sudor del objeto contiene sustancias químicas especiales capaz de penetrar la barrera hematoencefálica. Se trata de una adaptación natural del cuerpo humano que sirve como obstáculo para evitar que las infecciones penetren el cerebro. Eludiendo esa barrera, las partículas de sudor que se evaporan ingresan al bulbo olfatorio, la parte del cerebro responsable del olfato. Como resultado, estar cerca del objeto hace que pierdas temporalmente la capacidad de reconocer los olores. Al estar expuesto por mucho tiempo, el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones, sufre. Una persona con un sistema límbico afectado comienza a mostrar síntomas de esquizofrenia, experimentan ansiedad severa y miedo a una posible persecución y muestran reacciones emocionales inapropiadas. Por ejemplo, una persona afectada podría reírse en respuesta a la noticia de la muerte o estallar en llanto en respuesta a un elogio. Por estas razones, SCP-049-J tiene prohibido quitarse la máscara o la ropa. No siente la necesidad de procedimientos higiénicos y se niega a ducharse. Tras la limpieza forzada, el objeto comenzó a tener intensas convulsiones, por lo que se abandonó esta medida. Lo que me interesó fue su origen. Noté que a pesar de todo lo negativo, la fundación también investigó esto. Logré rastrear su actividad llevándome a la frontera de la República Checa y Alemania. Habían grandes depósitos de uranio, pero se agotaron a finales del siglo XX. Los investigadores de la fundación creen que SCP-049-J llegó a los Estados Unidos después de venir de esta región. Dejo de lado intencionalmente el nombre de la ciudad porque la información podría costarme la vida, pero lo que encontré arroja luz sobre la historia del médico de la peste. Al final resultó que, a mediados del siglo XV, algunos gobiernos estatales no querían enterrar a los que murieron por la plaga en su propia tierra y pagaron mucho dinero a los médicos de la plaga para que llevaran a los enfermos a través de la frontera a otras regiones. Entre los estados que hicieron esto estaban Sajonia y Bohemia, que se encuentran a ambos lados de los montes metálicos. El Dr. Georg Sansonian fue particularmente popular. Además de sus habilidades médicas, era famoso por una peculiaridad: amaba mucho a sus ratas domesticadas. El Dr. Sansonian llevaba a sus amigos a todas partes con él. Había alrededor de 5 de ellos. Para evitar que se contagiaran de la peste, el médico les hizo pequeños disfraces de médico de la peste, incluso máscaras diminutas. El médico no regresó de su último viaje y nadie lo volvió a ver. Más tarde, cuando la extracción de uranio en la región comenzó en 1945, una gran cantidad de restos humanos fueron encontrados. Esta información aún no se divulga
divulga públicamente y se encuentra en secciones secretas del archivo. Al parecer, todos estos cuerpos fueron enterrados por el Dr. Saxonian, pero no se encontró ningún equipo médico entre los restos. Podría ser que bajo la influencia de la radiación y la plaga, el doctor se convirtiera en cierta criatura, SCP-049-J. Las pequeñas máscaras de plaga en el cuerpo del objeto anómalo apoyan esta teoría. El musgo en su cuerpo también corresponde a la vegetación que se encuentra en los montes metálicos. Pero esta teoría plantea aún más preguntas. ¿Cómo contribuyó la radiación o la peste a prolongar la vida humana durante varios siglos? ¿Por qué el médico miente constantemente y mata a sus pacientes en lugar de tratarlos? ¿Y por qué su sudor adquirió propiedades tan extrañas? Para empezar, la radiación y la plaga no prolongaron la vida de nadie. SCP-049-J no es George Saxonian, aunque el objeto se basa en su material biológico. El médico de la plaga es una especie de Frankenstein, creado a partir de musgo, máscaras y músculos humanos. Y la ropa del médico es solo un caparazón que le da forma al objeto. Esta mezcla cobró vida con la ayuda de la radiación, pero el mecanismo de la animación aún se desconoce. Sin embargo, hay un detalle curioso. SCP-049-J heredó su cerebro del médico real, pero su exposición a la radiación cambió el enfoque de todas sus acciones, pensamientos y motivaciones. La principal ambición del Dr. Saxonian era ayudar a las personas, pero el comportamiento de SCP-049-J está dirigido únicamente a mentir y matar, no a tratar pacientes. El mecanismo de este fenómeno también sigue siendo un misterio, ya que la ciencia aún tiene que explicarlo. Los empleados de la fundación se han encontrado con otra anomalía, su habilidad para huir cada vez que se exponen sus mentiras. Como se indica en los protocolos de la fundación, esta es la principal anomalía del objeto y la razón por la que se mantiene dentro de los muros de la fundación. Incluso cuando el médico de la plaga está encadenado a una celda cerrada, todavía puede liberarse de alguna manera. El objeto puede hacer esto en cualquier momento, incluso cuando sus mentiras no han sido reveladas, pero solo siente la necesidad de escapar cuando ha sido expuesto. Es posible de que SCP-049-J se aferre a la esperanza de que uno de sus interlocutores quiera recurrir a los servicios médicos de un médico de la peste. Mis cámaras ocultas pudieron grabar el escape del objeto en 3 ocasiones distintas. Se ve como SCP-049-J pasa tranquilamente junto al guardia, ni siquiera lo notan. El objeto tiene esposas cerradas, pero se las quita como si fueran juguetes. Los sistemas de seguridad láser tampoco reaccionan a su escape. De esto se pueden sacar 3 conclusiones. Primero, el objeto puede afectar la psique de las personas, haciéndose imperceptible para quienes lo rodean. Segundo, los sensores técnicos no detectan sus movimientos. Y tercero, el cuerpo del objeto es lo suficientemente flexible como para sacar las manos de las esposas y escapar a través de pequeños agujeros en la celda. Hay una cuarta conclusión que afirma que el objeto puede atravesar superficies. Sin embargo, esta hipótesis parece poco probable. Todas las grabaciones lo muestran saliendo por las puertas, pero nunca atravesando las paredes. El objeto puede influir en las mentes por su sudor. Como ya dije, sus vapores pueden penetrar las estructuras subcorticales del cerebro. Al descubrir sus mentiras, podría preocuparse y sudar mucho más. Así, las partículas de sudor pueden pasar incluso a través de una máscara. El sudor también ayuda con los sensores. La sudoración profusa suaviza el movimiento del objeto, por lo tanto, los sensores perciben sus movimientos como vibraciones normales del aire. En cuanto al tercer punto, puedo asumir que el cuerpo del objeto carece de una estructura adecuada y tiene una densidad baja. Es capaz de contraerse y expandirse dentro del equipo médico. Después de analizar esta información, decidí sacar el objeto de su área de contención. Puse anuncios falsos cerca de la zona secreta que hablaba de recaudación de fondos para el tratamiento de una enfermedad grave y puse mi dirección. Pensé que si el objeto podía leer en mi idioma, probablemente querría ofrecer su ayuda. 3 días después, la criatura se paró frente a mi casa. Las cámaras de vigilancia externas lo grabaron. Sin embargo, después de cada escape, los empleados de la fundación logran encontrar el objeto rápidamente. Esta vez lo capturaron justo en mi puerta. Afortunadamente, no pensaron inmediatamente en revisar mi casa, pero sabía que volverían. Así que tomé todas mis cosas de valor y me mudé a otra parte de Virginia. Desafortunadamente, las fugas del objeto comenzaron a ocurrir con menos frecuencia. Según mis fuentes, la fundación comenzó a usar máscaras de gas para evitar que afectara la mente de los empleados. También se mejoraron los sensores de la zona. Ahora pueden distinguir las fluctuaciones ordinarias en el aire de un objeto anómalo sudoroso. Para mantener al médico de la peste dentro de los muros de la fundación, los empleados utilizan la manipulación psicológica. Al objeto se le promete constantemente la oportunidad de tratar a alguien, y para evitar perder su confianza, la fundación proporciona periódicamente al objeto empleados de clase D para este fin. Nunca se compadecen de ellos y simplemente los usan para lograr sus objetivos. Lo único que la fundación no logró restringir fue la flexibilidad del objeto. Así, una vez cada 4 meses logra escapar. Las investigaciones del objeto continúan porque la mayoría de las preguntas sobre él siguen sin respuesta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué hizo para que apareciera esta criatura anómala que actuó como mecanismo de animación? Asegúrate de comentar abajo y darle me gusta a este video. Me incentivará para seguir compartiendo mis investigaciones contigo.